Bien, buenos días, vamos a continuar con la clase. El día de ayer le subí un video, pero ya muy tarde, a las 12 del día se me pasó por completo enviarles el video, entonces se los envié como a las 2 de la tarde, no, como a las 3 de la tarde me parece. Pero fue un tema pequeño, simplemente hablamos am, de la composición de funciones. Y lo que vamos a hacer hoy es introducir el tema de la diferenciación. ¿Sí? ¿Qué es la diferenciación? Bueno, eso ya es un tema que ustedes seguramente conocen de su curso de cálculo, de su curso de cálculo diferencial. Simplemente vamos a hablar un poquito de cuáles son las condiciones que se necesitan, que son necesarias para llevar a cabo la diferenciación, ¿no? Y una vez que veamos estas condiciones, la próxima clase comenzamos ya propiamente el tema de cálculo diferencial o de derivadas aplicadas a vectores, cómo derivar un vector que está formado por un conjunto de funciones escalares, pero también cómo podemos derivar una función de valores vectoriales con valores vectoriales, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver los diferentes casos en los cuales nos podemos enfrentar cuando queremos derivar una función vectorial, ¿no? Ya sea una función de valores vectoriales con valores escalares, una función de valores escalares con valores vectoriales, o una función de valores vectoriales con valores vectoriales. ¿Sí? Pero por lo pronto definamos algunas condiciones necesarias para llevar a cabo la diferenciación, ¿no? ¿Sí? Una condición necesaria para poder derivar una función es que la función tiene que ser una función continua, ¿sí? Como la hemos definido anteriormente, como hemos definido las funciones continuas. Sin embargo, no es una condición suficiente, ¿sí? Una función puede ser continua en todos los puntos del dominio y no necesariamente es diferenciable, ¿sí? Sin embargo, es una condición necesaria, pues es una condición necesaria, pero no suficiente para llevar a cabo la diferenciación. Y para eso veamos un ejemplo, ¿sí? Bien, consideremos la función valor absoluto, la cual se define como la función x entre dos barras, que significa valor absoluto, ¿sí? Y es la función que me mapea un real a otro real, y está definida como la función valor absoluto de x igual a menos x para todos los x menor a 0 y x para todo x mayor o igual a 0. Es una función muy utilizada en ingeniería, sobre todo en ingeniería de control, por modos deslizantes, y es una función que está definida de esta manera, gráficamente, o que tiene la siguiente gráfica. Si yo aquí tengo x y grafico x contra el valor absoluto de x, pues lo que me dice esta función, claramente es una función que me mapea un real en otro real, es una función escalar, pues, ¿sí? Y esta función, para valores negativos de x, es decir, para los valores que están a la izquierda del eje vertical, la función toma el valor de menos x, es decir, si x toma el valor de menos 5, el valor absoluto vale 5.
si x toma el valor de menos 4, la función valor absoluto toma el valor de 4, y así sucesivamente. Es decir, claramente la función valor absoluto para valores negativos es una recta con pendiente negativa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Es esta recta, ¿no? Hasta llegar al 0. Bueno, más bien dicho, no llega al 0, ¿no? Porque claramente es para x menor que 0, ¿no? Pero en cuanto toca el valor de 0, el valor absoluto toma el valor de x, ¿sí? Y entonces, a partir de aquí, toma la función valor absoluto el mismo valor de x, y entonces lo que vemos es que para el lado derecho del eje vertical, la función valor absoluto toma esta, forma, es decir, es una recta con pendiente positiva, y además pendiente igual a 1, ¿sí? Mientras que aquí la pendiente de la recta es menos 1, aquí la pendiente es 1. Entonces, esta es la forma que tiene la función valor absoluto, ¿no? O esta es la gráfica que tiene la función valor absoluto, ¿no? ¿Sí? Y analicemos primero la continuidad de esta función. Claramente, esta función es continua para todo x menor a 0 y para todo x mayor que 0. Pero ¿qué pasa en x igual a 0? Analicemos la continuidad de la función valor absoluto en x igual a 0. Claramente, para x igual a 0, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda del valor absoluto de x, ¿a qué es igual? Bueno, si vemos para todos los valores de x que están muy cerca de 0, que están en una vecindad de 0, pero sin tocar el 0, la función valor absoluto tiende al valor de 0 también, ¿sí? Conforme nos aproximamos a 0 por la izquierda, ¿sí? Donde aquí está el 0, ¿sí? Claramente, conforme x tiende a 0 por la izquierda, la función valor absoluto también tiende a 0, ¿sí? Entonces, claramente, en el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, la función valor absoluto de x se encuentra en una vecindad del 0. Ahora, ¿qué pasa cuando nos aproximamos a 0 por la derecha? ¿Qué pasa cuando x tiende a 0 por la derecha? Es decir, ¿qué pasa en el límite cuando x tiende a 0 por la derecha? Pues claramente también la función valor absoluto tiende a 0, ¿no? Conforme x tiende a 0 por la derecha, también la función valor absoluto tiende a 0 tiende a 0 también, ¿sí? Entonces, en el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, también la función valor absoluto se encuentra en una vecindad del 0, ¿sí? Dado que el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, entonces la función valor absoluto en el límite cuando x tiende a 0, la función valor absoluto es igual a el valor absoluto de 0, ¿sí? Cuando x es igual a 0, simplemente la función valor absoluto toma el valor de 0, ¿no? Entonces es igual a el valor absoluto de 0, ¿sí? Y esa es la condición de continuidad, como la definimos hace algunas clases. Lo que significa es que si el límite cuando x tiende a 0 de la función valor absoluto es igual al valor absoluto de 0 igual a 0, entonces esta función es continua en x igual a 0, ¿sí? O en x0 igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, esta función es continua en x igual a 0, ¿no? Claramente, para x igual a 0, el valor absoluto, la función valor absoluto es continua, ¿no? Es una función continua, pues, ¿no? ¿Sí?
Esto me indicaría, dado que la función valor absoluto es continua en todo el espacio de los reales, continua para cualquier real, pues debería ser diferenciable en todos los puntos, ¿no? ¿Sí? Vamos a analizar ahora qué pasa con la derivada. ¿Qué es la derivada? Bueno, hay que recordar que la derivada es un límite, ¿no? ¿Sí? Bien, ahora calculemos la derivada de la función valor absoluto de x en x igual a 0. Hay que recordar que la derivada de una función evaluada en un punto en particular, pues no es más que el límite cuando delta x tiende a 0 de la función en x menos la función en x más delta x, todo esto entre delta x, ¿no? ¿Sí? Sí, hay que recordar que una derivada pues simplemente es un límite, ¿no? Aunque aquí más bien dicho vamos a hacer como se hace de manera clásica, y es x más delta x, es la función en x más delta x menos la función evaluada en x, todo esto entre delta x, ¿no? Es el límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x, todo esto entre delta x. Todo esto para el punto x igual a 0. ¿Sí? Claramente, si x es igual a 0, pues esto es simplemente el límite cuando delta x tiende a 0 del valor absoluto de delta x entre delta de x. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale ese límite? ¿Cuánto vale el límite cuando delta x tiende a 0 del valor absoluto de delta x entre delta x? Bueno, pues para eso hagamos exactamente lo mismo que hicimos hace un momento. Grafiquemos el valor absoluto de delta x contra delta x. Es decir, si aquí tenemos delta x y aquí tenemos el valor absoluto de delta x, ¿qué forma tiene la función valor absoluto? Bueno, pues muy fácil. Otra vez es para valores negativos de delta x, claramente el valor absoluto de delta x es una línea recta con pendiente menos 1. Mientras que cuando toca el 0, la función valor absoluto de delta x es igual a 0, pero para valores positivos de delta de x, claramente la función delta de x es una recta con pendiente más 1. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra función valor absoluto de delta x. Y nosotros estamos interesados en evaluar el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿no? Es decir, que aquí está el 0. ¿Qué pasa en el límite cuando delta de x tiende a 0? ¿Cuánto vale ese límite? Bueno, pues para evaluar ese límite tenemos que evaluar el límite por la izquierda y el límite por la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el límite cuando delta de x tiende a 0 por la izquierda del valor absoluto de delta x
entre delta x. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Sí? Bueno, claramente, conforme delta x tiende a 0 por la izquierda, es decir, cuando delta x tiende a 0 por la izquierda, es decir, delta x toma valores negativos, pero el valor absoluto de delta de x toma valores positivos, ¿sí? Pero claramente la relación que hay entre el valor absoluto de delta de x y delta x, es decir, por ejemplo, ¿qué pasa cuando delta x toma el valor de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5? ¿Qué valor toma el valor absoluto de delta x? Toma el valor de 5. Dado que esta línea recta es una pendiente, dado que esta línea recta, esta recta tiene pendiente en menos 1. ¿Sí? Dado que tiene pendiente menos 1, claramente el valor absoluto de delta x entre delta x pues, es igual a menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el valor absoluto de menos 5, que es igual a 5, entre menos 5, pues es igual a menos 1. ¿No? ¿Qué pasa cuando delta x toma el valor de menos 4? Claramente el valor absoluto de delta x es igual a 4. ¿Sí? Y entonces aquí también el valor absoluto de delta x, que es 4, entre delta x, que es menos 4, pues también es menos 1. ¿Sí? Vámonos más cercano a 0. ¿Qué pasa cuando delta x toma el valor de menos 1? Claramente el valor absoluto de delta x es igual a 1, y entonces otra vez el valor absoluto de delta x entre delta x es 1 entre menos 1, y esto es igual a menos 1. Y así nos podemos ir acercando a 0. ¿Sí? Podemos considerar una vecindad todavía más pequeña, más próxima al origen, a 0, y claramente en el límite, cuando delta x tienda a 0 por la izquierda, el valor absoluto de delta x entre delta x pues va a ser igual a menos 1. ¿Sí? ¿Sí? Por más cerca que yo esté del origen, siempre esa relación me va a dar el valor de menos 1. ¿Sí? Porque siempre voy a tener un valor negativo de delta x, pero su valor absoluto siempre va a ser positivo. Entonces va a ser siempre un número positivo entre un número negativo, y va a ser ese mismo número. ¿Sí? Entonces siempre ese límite va a tender al valor de menos 1. ¿Qué pasa ahora en el límite cuando delta de x tiende a 0, pero ahora por la derecha? Otra vez de delta x, el valor absoluto de delta x entre delta x. ¿No? Si yo quiero evaluar el límite cuando delta x tiende a 0 por la derecha del valor absoluto de delta x entre delta x. Entonces otra vez es lo mismo, ¿no? Si yo estoy en 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Aquí esta recta la hice mal. Es una recta con pendiente 1. ¿Sí? Entonces claramente cuando delta x vale 5, la función absoluto vale 5 también. ¿Sí? Entonces el valor absoluto de delta x, que es 5, entre delta x, que es 5, es igual a 1. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando delta x vale 4? Pues otra vez delta x vale 4. ¿Sí? Entonces el valor absoluto de delta x, que vale 4, entre delta x, que vale 4, pues es igual a 1. ¿No? Y nos podemos ir a una vecindad mucho más cercana de delta x igual a 0. ¿No? ¿Sí? Como queremos evaluar el límite cuando delta x tiende a 0 por la derecha, entonces
esta vecindad la hacemos cada vez más pequeña, de manera que nos aproximemos al límite cuando delta x tiende a 0. Entonces, si consideramos delta x igual a 1, pues claramente vemos que delta x, el valor absoluto de delta x es igual a 1. Entonces, 1 entre 1, el valor absoluto de delta x entre delta x, que vale 1, pues es igual a 1. Y así nos podemos acercar cada vez más a 0. Así podemos hacer nuestra vecindad mucho más pequeña y aproximarnos al límite cuando delta x tiende a 0 por la derecha. Y lo que vamos a ver es que básicamente, por más cerca que estemos de 0 sin tocarlo, pues el límite cuando delta x tiende a 0 por la derecha de delta x del valor absoluto de delta x entre delta de x, pues va a ser igual a 1. ¿Sí? Y entonces lo que vemos es que el límite de delta x entre delta x cuando delta de x, el límite del valor absoluto de delta x entre delta x cuando delta x tiende a 0 por la izquierda es diferente al límite del valor absoluto de delta x entre delta x cuando delta x tiende a 0 por la derecha. Mientras que por la izquierda el límite tiende al valor de menos 1, por la derecha el límite tiende al valor de más 1. Y entonces, dado que el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, perdón, dado que el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha, pues este límite no existe. Y dado que ese límite no existe, entonces esta derivada tampoco está definida en x igual a 0. ¿Sí? Claramente esta derivada, dado que el límite no existe, el límite del valor absoluto de delta x entre delta x no existe, ¿sí? No está definido, dado que el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha. Entonces, dado que ese límite no existe, pues tampoco esta derivada existe, ¿no? ¿Sí? Entonces, la derivada del valor absoluto de x respecto de x evaluada en x igual a 0, pues no existe, ¿no? ¿Sí? No está definida esa derivada en x igual a 0. Si yo quiero derivar la función valor absoluto con respecto de x en x igual a 0, pues resulta que esa derivada en x igual a 0 no existe. ¿Sí? ¿Cómo se define la derivada? Bueno, pues como este límite, pero también la pendiente de la recta tangente en cada uno de los puntos, de la función en la cual estamos interesados. ¿Cuál es la pendiente en cada uno de los puntos de esta recta? Pues es precisamente menos 1. ¿Cuál es la pendiente de esta recta en cada uno de los puntos? Pues precisamente es 1, salvo para x igual a 0. ¿Sí? Porque efectivamente la pendiente de la recta por la izquierda es menos 1 y la pendiente de la recta por la derecha es 1. Entonces, dado que en el límite cuando el valor absoluto de delta x entre delta x tiende a 0, la pendiente por la izquierda es diferente a la pendiente por la derecha, entonces no está definida la derivada exactamente en el punto x igual a 0. ¿Sí? Dicho de otra manera, ya vimos que la derivada del valor absoluto de x con respecto a x en x igual a 0 no existe, no está definida, ¿no? Pero claramente la derivada del valor absoluto de la función valor absoluto claramente la pendiente de esta recta es menos 1 y la pendiente de esta recta es más 1 excepto en 0. Entonces, dado que la pendiente de esta recta es menos 1, entonces la derivada de la función valor absoluto de x con respecto de x pues va a ser igual a menos 1 para todo x
menor a 0 y más 1 para todo x mayor que 0. ¿Sí? Dado que la pendiente de esta recta es menos 1 y la pendiente de esta recta es más 1, ¿no? Pero el problema lo tenemos en x igual a 0. No está definida esa derivada en x igual a 0. ¿Sí? Y esta función, precisamente, es la función signo de x. ¿Sí? Esta es la función signo de x y es la derivada del valor absoluto de x respecto de x. ¿Sí? La derivada de la función valor absoluto respecto de x es la función signo de x, definida como menos 1 para x menor a 0 y 1 para x mayor a 0. ¿Sí? Y el problema está en que para x igual a 0, es decir, la función signo de 0 pues no está definida, ¿no? Está entre menos 1 y 1, pero no está definido ese valor, pues, ¿no? Ese es como lo definen en los libros, pues, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, lo que vemos es que efectivamente la condición de continuidad de una función es una condición necesaria para que exista la derivada, pero no es suficiente. ¿Sí? Para el caso de la función valor absoluto, claramente esta función es diferenciable en todos los valores de x en los reales, excepto para x igual a 0. Claramente en x igual a 0 la derivada de esa función no existe, dado que en el límite cuando delta de x tiende a 0, la derivada del, perdón, el valor absoluto de delta de x entre delta de x es diferente a el límite cuando delta x tiende a 0 por la derecha del valor absoluto de delta x entre delta x. O dicho de otra manera, la pendiente de esta recta es diferente a la pendiente de esta recta. ¿Sí? Y por lo tanto, en el punto x igual a 0, pues la pendiente no está definida, ¿no? ¿Sí? Sí, lo que vemos es que la pendiente, es decir, la derivada de x con respecto a x, cuando x es menor que 0, pues toma el valor de menos 1. Mientras que la pendiente de la función valor absoluto, es decir, la derivada de x con respecto a x, cuando x toma valores positivos, pues es igual a más 1. ¿Sí? Y para x igual a 0, pues no está definida, ¿no? Está entre menos 1 y 1, pero realmente no sabemos cuánto vale esa pendiente, no está definida, pues, ¿no? Y nada más para terminar, ¿qué forma tiene la función signo? Muy fácil. Si aquí está x y aquí está el signo de x, entonces claramente lo que vemos es que para valores negativos de x, la función signo toma el valor de menos 1. Si aquí está menos 1, la función signo toma el valor de menos 1. Cuando estamos en 0, pues no está definido el valor que toma, pero para valores positivos de x toma el valor de más 1. ¿Sí? Entonces es la forma que tiene la función signo de x. ¿Sí? Entonces entre menos infinito y el punto más cercano a 0 toma el valor de menos 1,
en 0 no está definida, pero para x exactamente a la derecha del 0 y hasta más infinito, toma el valor de más 1. Entonces la derivada de esta función valor absoluto de x es precisamente esta función signo de x. ¿Sí? Otra manera de verlo pues, es simplemente derivando la derivada del valor absoluto de x con respecto de x, pues simplemente derivar menos x, la derivada de menos x respecto de x para x menor que 0 y la derivada de x respecto de x para x mayor que 0. ¿No? Ya vimos que para x igual a 0 no está definida, ¿no? Dado que el valor absoluto de x toma el valor de menos x para x menor que 0 y el valor de x para x mayor que 0, entonces la derivada del valor absoluto de x con respecto de x pues es la derivada de menos x con respecto de x para x menor que 0 y la derivada de x con respecto de x para x menor que 0. ¿Sí? Pero ¿cuál es la derivada de menos x con respecto de x? Pues claramente es menos 1. ¿Sí? Es menos la derivada de x con respecto de x, que es menos 1. Mientras que la derivada de x con respecto de x, pues es simplemente 1. ¿Sí? Otra vez, la derivada del valor absoluto de x con respecto de x es menos 1 para x menor que 0 y 1 para x mayor que 0, porque la derivada del valor absoluto de x con respecto de x en x igual a 0 claramente no existe, como lo acabamos de ver. Entonces, la condición de continuidad es una condición necesaria para poder diferenciar una función, para poder derivar una función, pero no es suficiente. ¿Sale? Muy bien, bueno, con eso terminamos la clase de hoy y en la siguiente clase comenzamos a definir derivadas para vectores, ¿no? Para funciones de valores vectoriales y para funciones con valores vectoriales. Muy bien.